Hola, en el programa anterior hablamos de que la humanidad en nuestro universo evoluciona a través de ciclos y hablamos de que nuestro ciclo actual, el de la quinta humanidad, estaba por llegar a su fin. Hay muchos indicios que nos están refiriendo a que eso está por pasar en cualquier momento. Soy Carlos Guille Trainor y los invito a recorrer juntos un camino hacia la nueva humanidad. La humanidad evoluciona, como todo lo que evoluciona en nuestro universo, y dijimos la charla pasada que la humanidad evolucionó a través de 7 ciclos, de los cuales estamos en el quinto. Brevemente podemos decir que cada humanidad tiene que plasmar una característica específica que le toca a esa humanidad. La primera humanidad, la raza polar, tuvo que plasmar el cuerpo etérico, el cuerpo de energía, que es el molde en el cual estamos formados. La segunda humanidad, la raza hiperbórea, fue la que plasmó el cuerpo físico. Empezó lentamente a plasmar un cuerpo orgánico que terminó de desarrollarse en la tercera humanidad, que fue la raza lemuriana. Los lemures plasmaron el inicio y la concreción del cuerpo emocional. La cuarta humanidad, la humanidad atlante, fue la que plasmó la mente concreta. Y a nosotros, la quinta humanidad, nos tocó plasmar la mente abstracta. Pero como todo llega a su fin, este ciclo, esta humanidad, está terminando también. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos indicios desde todas las vertientes espirituales, filosóficas, científicas, de todos los tiempos, que coinciden todas y cada una de ellas en que estamos en los albores de una nueva humanidad. Podemos remitirnos sobre todo a lo que dijo Jesús de Nazaret en una de sus parábolas cuando habló en Mateo 24 acerca de lo que le preguntaban sus discípulos. Si nos remitimos a Mateo 24, le preguntan: Maestro, ¿cuándo va a llegar el fin de los tiempos? Y Jesús dice: el final de esta raza humana, el final de esta generación, nadie sabe ni el día ni la hora, tan solo el Padre. ¿Por qué habla de generación? Porque justamente es el final de una raza humana, no del final de los tiempos, no del fin del mundo, no habla de la extinción de nadie, sino del final de una etapa y el inicio de otra etapa. Y va más allá y empieza a describir: nadie sabe cuándo va a ser, nadie sabe, pero sí se pueden ver las señales. ¿Y de qué señales habla Jesús? Él dice: primero va a llegar la etapa de la desolación. ¿Y de qué se trata la desolación? La desolación se trata de los males que siempre pasaron en la humanidad, pero con más intensidad que nunca. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué estamos viviendo desde hace varias décadas atrás hasta el día de la fecha, justamente es que los males que siempre aquejaron a la humanidad van en una intensidad creciente y cada vez mayor. Por ejemplo, si nos remitimos a las guerras, a la mortandad, la cantidad de muertes por guerra que hubo en los últimos 100 años multiplicaron decenas de veces a lo que fue la mortandad en guerras en los siglos anteriores. Ya solamente con darnos cuenta lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertos es de millones.
la repartición de los bienes. Nunca en nuestra raza humana, en nuestra historia humana, hubo tan disparidad de repartición de los bienes. En este momento hay muy pocas familias, muy pocas decenas de miles de personas que son las que ostentan el 99% de las riquezas de la humanidad. Y el otro 99,9% de la humanidad sufre miseria y hambre. Nunca, jamás en la historia de la humanidad hubo tanta hambre como en este momento. Se calculan, según los últimos cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, el hambre de la humanidad en este momento está calculado en 900 millones de habitantes. O sea que prácticamente 1.000 millones de personas realmente, literalmente, se están muriendo de hambre cuando el 60% del alimento que se produce en el mundo se tira a la basura. Nunca hasta ahora en la humanidad hubo tanta desigualdad social, cultural, en un momento en que con los avances tecnológicos esto debería ser totalmente diferente, totalmente reversible, y no es así. Entonces lo que vemos es justamente que los males que siempre hubo en la humanidad en este momento están con más fuerza que nunca. Otro de los indicios que dice Jesús después de esta etapa es la gran tribulación. ¿Qué quiere decir con la gran tribulación? Jesús es claro en este sentido. Lo mismo que pasó antes, los males de siempre con más intensidad que nunca, y males que nunca jamás vivió la humanidad y que después de esta etapa nunca va a volver a vivir. Y ahí podríamos ponernos a pensar todo lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, lo que pasó desde el año 2020 con esta famosa crisis que podemos decir que fue un teatro social a nivel mundial, con todo lo que es la experimentación en seres humanos directamente, con las inoculaciones, con la nueva inteligencia artificial que se está haciendo cargo de cosas que todavía no sabemos en qué puede llegar a terminar. Todo lo que es la manipulación de la vida privada de todos nosotros a través de las redes sociales, y todo lo que nosotros pensamos que es un beneficio para nosotros y en realidad no lo es. Porque si nos ponemos a pensar que las redes sociales son gratuitas, por alguna razón lo son. Y en realidad tenemos que decir que nosotros no somos clientes en esas redes sociales, sino que somos el producto de esas redes sociales. Porque esto se sabe, toda la información que nosotros plasmamos en esas redes sociales después se venden al mejor postor, ya sea empresas multinacionales, gobiernos y demás. Todo lo que es la manipulación genética, todo lo que se está haciendo a través de la clonación, todo lo que es la manipulación de los organismos vivos, ya sea animales, seres humanos, nunca antes había pasado y actualmente está cada vez con más intensidad. La humanidad se está encaminando rápidamente a una pérdida absoluta de la libertad. Y nosotros estamos cediendo, sin darnos cuenta, esas pequeñas porciones de libertad cada vez más grandes, con la condición, entre comillas, de que nos den seguridad. Y eso es falso, porque si no somos libres, no podemos vivir en seguridad. La falta de seguridad, la falta de libertad, mejor dicho, no es seguridad, es tiranía. Si nosotros no podemos decidir qué pensar, qué decir, qué hacer, a dónde ir, cómo ir y por qué, entonces ya no tenemos más libertad y tampoco hay seguridad. Esa es la realidad. Y todos nosotros hemos visto en los últimos 3 años cómo perdimos terreno en cuanto a lo que es la vida humana. Esa vida que ahora se trata de sobrevivir, de llegar al día siguiente,
de perder las ganas de disfrutar la vida. ¿Y cuántos de nosotros estamos sobreviviendo por temor a lo que pueda pasar dentro de un rato, mañana, la semana que viene, el año que viene? Entonces, si uno tiene miedo a vivir, si uno tiene miedo a morir, deja de vivir, deja de disfrutar de la existencia en este plano. Y justamente en este plano vinimos a disfrutar de la vida y a trascenderla. Y Jesús va más allá todavía. Él dice que después de la gran tribulación viene lo que se llama la división de Satanás. ¿Y por qué habla Jesús de esto? ¿Por qué dice la división de Satanás? Es claro, aunque el oyente no lo crea, es claro que quien gobierna en este plano, quien gobierna a la humanidad, es el famoso ángel caído. Todas las vertientes religiosas y espirituales hablan de esto, hablan de los ángeles caídos, hablan de Satanás, hablan de Lucifer. Y es una realidad, inclusive Jesús lo nombra en muchas de sus apariciones públicas. Inclusive en una de los párrafos de los evangelios cuenta que Jesús fue tentado por Satanás, que si se postraba ante él, Satanás le iba a ofrecer todas las riquezas y todo el poder de este mundo. Y Jesús lo rechazó, obviamente. Pero si nos ponemos a pensar en este momento, los que están arriba, ¿habrán sido tentados también por Satanás? Y si fueron tentados, ¿rechazaron como Jesús rechazó o aceptaron? Porque ustedes sabrán que a través de Assange, un periodista norteamericano, se destaparon un montón de informaciones de nivel oficial del gobierno de los Estados Unidos y del poder internacional de lo que se llamó Wikileaks. Y ahí se descubrieron muchísimos miles de mails entre los poderosos de Estados Unidos, entre los poderosos del gobierno de los Estados Unidos de ese momento, que hacían mención de los rituales que estos poderosos hacían para venerar a fuerzas del mal. Llámese Moloch, llámese Baal, que son todos los nombres que en la antigua Sumeria, la antigua Babilonia, se le daban a los demonios que comandaban las legiones de las huestes de la oscuridad. Y eso hasta el día de la fecha se está haciendo a niveles que uno ni se puede llegar a enterar. Entonces, así como dijo Jesús, el demonio, Satanás, ¿sí?, también llamado Lucifer, en un momento dado va a dividirse. ¿Y va a dividirse por qué razón? Hasta no hace mucho tiempo, la energía satánica era una energía de violencia, de crueldad, de manipulación abierta. Y en este momento, la energía satánica se transforma, ¿sí?, en algo más sutil, más que fluye sin que la gente se dé cuenta, ¿sí? Es como querernos convencer sin que nos demos cuenta de caer en la trampa. Y eso es lo que se llama en este momento la división de Satanás, de ir de una energía caliente a una energía fría, a una energía de sugestión. Porque lo que no se puede infringir en este universo es la ley del libre albedrío. Si la humanidad va a ser encaminada hacia el oscuro o hacia la luz, siempre va a ser a través de su propia decisión, a través del libre albedrío. Y ellos lo saben muy bien. Ellos pueden tratar de convencernos de seguirlos, pero tiene que ser decisión nuestra. Por eso lo hacen a través de la trampa, de la mentira, de corromper nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, para que caigamos en manos de ellos. Después de esto, Jesús
continúa su relato y nos dice que va a llegar el tiempo de la ida contra la gran ramera. También se habla de esto en el Apocalipsis y describe profundamente que las iglesias que han sido corrompidas, todas las iglesias, no solo la católica, sino todas las iglesias que hoy ostentan poder en el mundo, han sido corrompidas hacia el poder humano, ¿sí? Y entonces ya no son necesarias y van a ser disueltas rápidamente. No sé de qué manera, Jesús no lo describe, pero esa es otra de las señales. Es otra de las señales que también coinciden con la señal de lo que se llama el último Papa o el Papa Negro. Fíjense que Bergoglio era, hasta que se lo nombró el Papa, era la cabeza de los jesuitas. Y la cabeza jesuita siempre se le dijo, entre bambalinas, el Papa Negro. Muchas de las personas pensaban que el Papa Negro, las profecías del Papa Negro, estaban encaminadas hacia el color de la piel, pero no era así, era un símbolo. Entonces todo se va atando, todo se va liando para que empecemos a darnos cuenta que estos indicios están empezando a salir a la luz. Después de esto viene lo que se llama el triunfo de la bestia. ¿Y qué es el triunfo de la bestia? También el Apocalipsis dice que van a quedar 10 poderosos en el mundo. Fíjense que en este momento en el mundo se sabe que son 13 las familias que ostentan el poder económico y social en el mundo. Son los que dirigen a través de lo humano lo que pasa en el mundo entero. Estas familias que también rivalizan entre ellos porque no pueden con su genio y lo único que les interesa es ostentar cada vez más poder, van a competir cada vez más hasta que queden solamente 10. Y cuando queden solamente 10, entonces van a parar ahí y van a organizarse entre ellos para que uno de ellos organice a los otros 9. O sea, van a elegir un jefe que organice el resto y ese jefe va a ostentar el poder absoluto. A eso es lo que se dice que se llama el triunfo de la bestia. Y la última señal es que ese tiempo en que este ser, esta persona, se encargue de organizar el mundo a través del mal, obviamente, va a venir la persecución de los justos. ¿Qué quiere decir la persecución de los justos? Que con mucho más énfasis que el que se está dando ahora, donde censuran a aquel que no piensa igual, donde persiguen socialmente a aquel que no dice lo que el sistema quiere que diga, aquel que esté en desacuerdo, que quiera decidir por sí mismo, que quiera razonar por sí mismo, que quiera actuar por sí mismo, se lo va a perseguir con más crueldad que nunca. Pero esta es la última señal donde va a haber un final. Todas las vertientes espirituales hablan de este momento. Por ejemplo, el islamismo le llama la hora, el hinduismo le llama el fuego de Sambártaka, el cristianismo le llama la parusía, o también Jesús le dice el corte. Y a esto se refiere Jesús cuando en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, las vírgenes necias y las vírgenes sabias. ¿Qué dice esta parábola? Jesús inmediatamente después de hablar del final de los tiempos, del final de esta generación humana, Jesús dice esta parábola. Hay 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes están esperando al novio para desposarse. Y nadie sabe en qué momento va a ser el novio. Esas vírgenes, ¿cómo se preparan para la llegada del novio? Que puede ser en cualquier momento, de día, de noche. Esas vírgenes tienen una lámpara de aceite que va a ser encendida en el momento necesario a la llegada del novio. 5 de estas vírgenes, día tras día, van llenando sus lámparas de aceite y van
ocupándose de que esas lámparas lleguen al día con la mayor cantidad de aceite posible. Las otras 5 vírgenes, totalmente descuidadas, no les interesa, no llenan nada. En algún momento inclusive les dicen a las 5 vírgenes prudentes, cualquier cosa ustedes nos van a prestar de su aceite seguramente para cuando llegue el novio. Y las vírgenes le dicen, nosotras no podemos darles aceite de nuestras lámparas, eso ustedes tienen que hacerse cargo. Se hace de noche y en el medio de la noche, sorpresivamente, suenan las trompetas y llega el novio. Se abren las puertas y las 5 vírgenes prudentes entran en el banquete y se cierran las puertas, quedando afuera las 5 vírgenes necias con sus lámparas vacías. Estas 5 vírgenes llaman a la puerta y piden, por favor, déjennos entrar. Y de adentro la voz del novio dice, váyanse porque no las reconozco. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola? Las vírgenes son la humanidad entera. Y esa lámpara de aceite es el nivel de espiritualidad, el nivel de evolución álmica que cada persona individualmente alcance para ese día donde llegue ese novio, que justamente nadie sabe ni el día ni la hora en que llegará. Justamente a eso se le dice el famoso flash solar. ¿Por qué las vírgenes prudentes no pueden cederle aceite a las vírgenes necias? Porque cada persona individualmente tiene que hacerse cargo de su evolución espiritual. Nadie puede ceder evolución espiritual a nadie. Una persona evolucionada espiritualmente puede guiar, pero el esfuerzo, el trabajo es individual sí o sí. Entonces, esas personas, esa humanidad que ha dilapidado su tiempo en las cosas mundanas, en las cosas del día a día, en las cosas banales, superfluas, el poder, la riqueza, la acumulación, el vivir para afuera, la humanidad desde el cuerpo y no desde el alma, ocupándose solamente del día a día, dándole importancia a las cosas que realmente no tienen importancia. Esas personas han derrochado su tiempo y no han llenado sus lámparas simbólicamente del aceite espiritual. Nadie va a poder pasar a esta nueva humanidad si no tiene el nivel espiritual suficiente. Y no va a haber nadie que nos diga vos sí, vos no, sino que es algo que es energético. Por eso, cuando venga ese flash solar, que nadie sabe ni el día ni la hora, hay que estar preparados. Para la próxima charla vamos a empezar a profundizar un poco de cómo prepararnos para llegar a que nuestra lámpara de aceite esté lo suficientemente cargada para poder pasar a la nueva humanidad. Muchas gracias.